Bueno, y el tema, otro de los grandes temas de esta semana es la convocatoria a un paro general este próximo 9 de mayo, este próximo jueves, el segundo paro general durante el gobierno de Javier Milei, pero pareciera que hay alguna estrategia por parte del oficialismo para por lo menos desviar un poquito la atención respecto de lo que sea esa jornada de protesta. Está con nosotros Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, que nos vas a contar, Julio, de una estrategia que, bueno, más o menos se nos va metiendo en agenda y que tiene que ver con sacarle el foco principal a lo que sea esa convocatoria. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío. Un gusto como siempre. Y sí, el gobierno tiene una gran preocupación siempre, que es la de manejar la agenda, decidir cuál es la narrativa de la discusión. Son Y muy el hábiles en mismo, ese sentido, ¿no? Digo, algunos dicen sin tanta experiencia política y todo, pero hay que decir que hay que reconocer que en el manejo de la agenda son muy buenos centrando el foco. Hay que reconocerlo, bueno, es que eso también es parte de la política. absolutamente. En este tiempo el manejo de la información, el manejo de las redes, el decidir qué es lo que se discute, bueno, marca los humores políticos, disputa el consenso. Y el mismo 9 de mayo el presidente va a presentar su libro con un tema, con un título que es, bueno, más que interesante para debates teóricos, políticos: capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Digamos, pone en discusión capitalismo, socialismo como dos grandes temas de construcción civilizatoria, y pone en discusión a la economía política neoclásica, lo que sería a nivel mundial el pensamiento hegemónico en materia económica. Es un debate no con la izquierda, es un debate, si vos querés, con la derecha, es un debate con la mayoría de los gobiernos. Incluso el libro de Milei empieza con sus principales intervenciones internacionales hasta ahora. Pensemos, Rocío, que el presidente le asigna mucho peso a su presencia internacional, a sus discursos internacionales, a instalar la narrativa no solo en la Argentina, para qué tipo de debate político en el país, sino en el mundo. Incluye como primeros artículos de su libro sus intervenciones en el Foro de Claro. Davos y su intervención en Estados Unidos en el Foro Bueno, Conservador. es interesante que marques, Julio, el contexto internacional, porque Javier Milei está teniendo, ¿no?, una proyección internacional realmente muy interesante, ¿no? Esta relación abierta, tan cercana que tiene incluso con Donald Trump, ¿no? Con Elon Musk, lo que significa también esos líderes a los que él elige visitar, citar, ¿no? Estos memes que comparte, ¿no? Que incluso hablan de una relación más que cercana con alguno de ellos, pensando también en lo que puede llegar a pasar, digo, en los Estados Unidos, ¿no? Con una eventual elección y lo que eso puede significar para el gobierno de Javier Milei tener un aliado súper importante, mientras, recordemos, además, se está en búsqueda de fondos frescos. Lleguen ahora, más adelante, a fin de año, mitad del año, a principio del año que viene. Digo, la necesidad de dólares para la Argentina es algo que se mantiene en agenda ciertamente en todo momento, ¿no? Por no decir siempre. Y como vos señalás, incluso te diría, aunque no gane Trump las elecciones, Biden no ha cambiado el rumbo estratégico de la política que definió Trump en sus gobiernos. O sea, Trump cambió la política estadounidense, se inicia una etapa de sanciones unilaterales que lleva a que Estados Unidos empiece a desarmar lo que durante 40 años llamamos globalización. Y Biden no lo ha cambiado. La estrategia de sancionar a China, a Rusia, a Irán, en la región a Cuba, a Venezuela. Pensemos lo que pensemos de los países sancionados. La realidad es que lleva a un mundo desglobalizado y por lo tanto multiplica los costos, por ejemplo, de la energía. Cuando alguien quiere discutir
la inflación mundial, no la inflación de la Argentina, Claro. propia de un paísito en la economía mundial. Pero cuando querés ver la economía mundial, tenés que ver qué pasa con la energía, qué pasa con los alimentos, y eso tiene que ver sobre todo con esta estrategia esencial de Estados Unidos. Por eso hay que mirar seriamente lo de Milei. No solo es narrativa, claro, elige presentar el libro el mismo día del paro y por lo tanto es una noticia que compite con el paro, compite en los días previos porque se va a hablar de cómo será el paro, qué alcance tendrá el paro, pero al mismo tiempo, bueno, cómo va a ser la presentación del libro, cuánta gente asistirá, cuál será la cobertura de prensa. Y después, al día siguiente, está la crónica del paro y la crónica de la presentación del libro, más allá de lo que diga el libro, qué es lo que va a decir el presidente. Por eso, a mí me parece importante analizar esto, como vos señalás, Rocío, por la importancia que tiene el contexto mundial, pero también por ver qué es lo que se decide discutir en la Argentina, porque Claro. detrás de la presentación del libro y del paro está el avance del ajuste. Vos fíjate que se alaba el equilibrio fiscal, pero claro, el equilibrio fiscal se logró con un 38% de ahorro en los pagos de jubilaciones. O sea, si vos me preguntás, ¿quién pagó el equilibrio fiscal? Jubiladas y jubilados, en primer lugar. En segundo lugar, la obra pública. Y la obra pública, convengamos que tiene que ver con calidad de vida en todo el país de la población. Es menos gasto en infraestructura, es menos gasto desde rutas a escuelas, hospitales, infinidad de cuestiones. Por lo tanto, el ajuste es una realidad que golpea. Ni hablar de lo que pasa en los precios. La semana que viene seguramente vamos a hablar de que la inflación baja del 10%, por lo tanto bajaría a un dígito. Pero la pregunta es, ¿quién está consumiendo? ¿Qué necesidades se satisfacen en el consumo con ingresos tan bajos? Recién hablamos de los jubilados, pero si hablamos de los salarios, la semana Bueno, pasada Julio dijo Javier Milei que fue el primer mes donde los salarios le ganaron a la inflación. no se condice con ningún dato oficial. Es realmente increíble lo que se dice. Hay otros economistas que dicen que hay precios que están bajando y es verdad. Bajan los precios respecto del punto máximo. Una de las verdades que dijo Milei es que ha habido empresarios que han puesto precios imaginando un tipo de cambio a 2000. A lo mejor alguno lo hizo pensando en un tipo de cambio a 1500. Ujú. Pero es cierto, muchos pensaron que no alcanzaba con la devaluación de 400 a 800, a 860, 870 como está el tipo de cambio oficial, sino que imaginaron que esto iba a continuar y por eso la presión es para que haya un tipo de cambio a 1000 o a 2000. Eso es verdad. Y por eso, después de una suba exagerada de precios, caso de las prepagas como ejemplo, que algunos precios se reduzcan es verdad. De hecho, quien recibió una factura de una prepaga, la última factura y la próxima factura que reciba va a ser menor. Ahora, eso no quiere decir que bajaron los precios y eso no impacta en el bolsillo, en la Claro. cotidianeidad, en la ¿Qué, compra de todo eso que hace falta. ¿Qué tan importante, Julio, para el gobierno nacional que en cuanto a relato, por lo menos, pueda contar con esos datos sobre la inflación? Mira, es importantísimo y por eso yo me animo a decirte que la inflación fuera del 25,5 en diciembre, Rocío, es casi un tema deliberado. Vos subís deliberadamente los precios, eso fue la devaluación y la liberación de los precios. Si vos devaluaste y liberaste los precios, todo el que pudo subió, con un dólar a 800, con un dólar a 1500, con lo que sea, pero todos subieron. Y desde ahí empezás a bajar. Y si vos te fijás, cronistas que preguntan en la calle y le preguntan a la opinión pública, ¿qué opina? Dice, bueno, es bueno que esté bajando la inflación. Claro, baja desde una suba artificiosa, desde una suba artificial,
por arbitrariedades de quienes establecen los precios, por posibilidades que dio la política económica y por lo tanto eso aparece como un éxito. Ahora, Ujú. convengamos que una inflación mensual del 9, incluso del 8 y si querés del 7%, bueno, es parecida a la inflación anual de algunos países capitalistas desarrollados de Claro. Europa. Y por lo tanto es un problema serio para reproducir nuestra cotidianidad. La inflación, la recesión, la ausencia de consumo por bajos ingresos son los problemas reales. Y claro, la política, como bien señalaste al comienzo, es una estrategia que uno puede decir eficiente, efectiva desde el gobierno, va marcando agenda y dice qué es lo que hay que discutir y sigue generando expectativas porque en el fondo la política es eso, disputar consenso. Y vamos a cumplir 5 meses del gobierno Milei y muchos pensaban, bueno, no llega al otoño. Bueno, ya estamos por arrimarnos al invierno y el consenso electoral parece mantenerse aún con estas durísimas condiciones que impone el ajuste, la recesión y preparémonos porque si el Senado aprueba la ley bases, se vienen reformas estructurales que son muy regresivas y que van a afectar con mayor dureza nuestra calidad de vida cotidiana. Bien, Julio, como siempre, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis.